en prácticamente toda la República Mexicana. Sí, derivado de ello, compañeros, quiero comentarles así a grosso modo que el tema de las medidas cautelares pareciera ser un tema que solamente está definido en el artículo o de los artículos 154 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, cabe destacar que el campo cautelar no solamente corresponde a las medidas cautelares después de la solicitud de la formulación de la imputación o de la vinculación a proceso, como lo marcan las fracciones primera y segunda del artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El proceso cautelar es mucho más amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso cautelar es tan amplio y tan complejo como, digamos, las distintas ramas del enjuiciamiento. Esto principalmente porque sabemos que cuando existe la verosimilitud del derecho invocado, apariencia de un buen derecho y el peligro en la demora, entonces surge la necesidad de que el Estado de Derecho garantice la tutela judicial efectiva de aquellas personas que solicitan el acceso a la justicia. Por ello es de que se ha creado todo el procedimiento cautelar desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de una pretensión o desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de una noticia criminal en el caso de la... aquí cabe destacar, compañeros, que el campo cautelar, al menos en el proceso penal acusatorio mexicano, en los términos del artículo 16, párrafo 14 de nuestra Constitución, se establece dos divisiones, lo que es el campo de la providencia precautoria y el campo de la medida cautelar. Sin embargo, para poder diferenciar entre lo que es una providencia precautoria y la medida cautelar, es necesario acudir quizá un poco a las cuestiones doctrinarias, porque esta división fue tomado de un libro que se llama Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Precautorias, que fue escrito por Piero Calamandrei en el año de 1953. Desde esa fecha, Piero Calamandrei hace la división tajante entre lo que es una providencia precautoria que se da antes precisamente de formular la pretensión de protección y el campo de la medida cautelar que es eminentemente intraprocesal. De esto es esquematizado en el proceso penal acusatorio mexicano, podemos definir a grosso modo que una providencia precautoria puede solicitarse desde el mismo conocimiento de la noticia criminal hasta el momento de la formulación de la imputación y las medidas cautelares desde la formulación de la imputación hasta la sentencia definitiva. Bajo este contexto, también podemos decir que a partir del 2007, con la serie de creación de leyes, sobre todo en materia de víctimas, podemos ver la Ley General de las Mujeres al Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en un procedimiento penal, la ley de trata, la ley de secuestro, todas ellas tienen digamos, un catálogo de providencias precautorias. Entonces, estas providencias ya no le quisieron llamar una cuestión de providencia precautoria, sino es que le marcaron ahora como temas de medidas de protección. Bajo este enfoque, que las medidas de protección que se derivaron de las providencias precautorias, pero que ahora tienen autonomía de gestión, pueden surgir desde el mismo conocimiento de la noticia criminal hasta la sentencia definitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se abarcan como tres grandes pilares que concluye el proceso cautelar. El primer pilar, la medida cautelar, el segundo pilar, la providencia precautoria y el tercer pilar, las medidas de protección. Pero ¿qué sucede? Que estas no solamente son personales, también son reales. Es decir, por ejemplo, la suspensión de un objeto social de una persona jurídica que está involucrada en un hecho que la ley señala como delito, evidentemente se le puede aplicar una medida consistente en la suspensión de ese objeto social en tanto se desarrolla la investigación o el proceso. Y esto pareciera caer en una medida cautelar de carácter real.
Esto es el equivalente o es la medida cautelar de mayor aflicción para una persona jurídica, así como la persona física, la mayor aflicción por tradición es la prisión preventiva. Entonces, aquí quiere decir que tanto la providencia precautoria como la medida cautelar y desde luego la medida de protección puede ser real o puede ser de carácter personal. Pero también existen medidas de carácter preventivo, medidas de carácter disciplinario, medidas de carácter económico, mediativo y desde luego medidas de carácter privativo de libertad. Entonces, podemos decir que hay providencia precautoria preventiva, disciplinaria, económica, restrictiva y privativa de libertad. Medidas cautelares preventivas, disciplinarias, económicas, restrictivas y privativas de libertad. Y también tenemos las medidas de protección, desde luego que pueden ser preventivas, disciplinarias, económicas o restrictivas, que pueden enfocarse para poder garantizar los derechos de la víctima. Entonces, de este esquema también podemos dividirlos en algunos que son eminentemente jurisdiccionales, es decir, solamente con autorización de una autoridad judicial, y hay otras que tanto el Ministerio Público como la policía lo pueden ejecutar previamente con posterior revisión judicial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, podemos tener medidas de protección jurisdiccionales o administrativas, y podemos tener también providencias precautorias jurisdiccionales o administrativas. A diferencia de las medidas cautelares en estricto sentido, que eminentemente son jurisdiccionales y no son administrativas, a pesar de que han habido algunas legislaciones, como recuerdo el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, afortunadamente ya abrogado, donde contemplaba medidas cautelares anticipadas otorgadas por el Ministerio Público. En realidad no eran medidas cautelares, en realidad eran providencias precautorias. Sin embargo, lo querían equiparar a cautela porque este objetivo era prolongarlo a que durara hasta la sentencia definitiva. Sin embargo, si leemos el artículo 157 del Código Nacional y desde luego tomando en cuenta aspectos doctrinarios, vamos a referir que tanto la medida cautelar, o más bien dicho, la providencia precautoria y la medida de protección pueden mutar a medidas cautelares siempre y cuando se haga esa solicitud y se haga de conocimiento ante el juez de control. Esto con el propósito de que la persona que ha sido afectada con alguna de estas medidas no quede en estado de indefensión, sino que en cualquier momento se pueda revisar, se pueda justificar la necesidad de ampliación o la necesidad del cese. Y claro, esto, aun cuando sea de carácter administrativo, puede revestir también alguna característica jurisdiccional, sobre todo cuando se trate de revisión o cuando se trate de una petición no contestada por parte de la autoridad administrativa, de tal forma que el juez de control puede conocerlo, ya sea a través de una audiencia especial de petición de las partes o inclusive cuando hay afectación de derechos humanos a través de una incidencia o incidente de nulidad. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que siempre se acceda a la tutela judicial efectiva, por un lado, en el peligro de la demora y en la verosimilitud del derecho invocado, y por otro lado también en la cuestión de no dejar en estado de indefensión a la parte afectada, cuidando siempre la cuestión de racionalidad y de proporcionalidad. Entonces, bajo este esquema, ¿qué sucede? Que toda providencia precautoria, medida cautelar o medida de protección, evidentemente tiene algunos caracteres. El primer carácter es la provisionalidad. La provisionalidad significa que es temporal, es decir, ninguna medida puede quedar en un tiempo indeterminado. Hay que garantizarle al gobernado en todo momento esta cuestión de temporalidad. De no hacerlo así, entonces habría una afectación grave a los derechos humanos. El segundo punto es la cuestión de la instrumentalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser solicitado, como hemos dicho en algunas ocasiones, por la autoridad administrativa o puede ser revisado por la autoridad jurisdiccional,
pero siempre debe contemplarse esa posibilidad de una revisión judicial en cuanto hace a su legalidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no puede quedar al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de una medida provisional, sino que en algún momento, ya sea para otorgamiento o para revisión, siempre la autoridad judicial debe ser el punto de apoyo para su legitimación bajo el esquema de la instrumentalidad. También tenemos el tema de la flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que toda medida en el campo de la flexibilidad debe tomarse en cuenta, puede cambiar en cualquier momento. Es decir, cualquier medida que se tome, sea providencia precautoria, medida de protección o medida cautelar, no puede quedar firme de manera indeterminada o a un tiempo determinado, aunque se haya especificado, sino que en cualquier momento, cuando haya un cambio de condiciones en el hecho que se esté investigando o en la pretensión que se esté dirimiendo, en ese momento se puede solicitar una revisión de estas medidas. Por eso tiene esta cuestión de flexibilidad o mutabilidad. Y por otro lado, también tiene el tema de la contingencia. Esto quiere decir que debe atender al peligro en la demora o al peligro en la libertad. El fumus juris bonis o fumus el periculum in mora, o el fumus juris commixi delicti y el periculum in libertatis. Esto, bajo este esquema, vamos a considerar propiamente de que la cuestión de la contingencia, de nada nos sirve el otorgamiento de una medida si esta no se cumple, si esta no se contempla. A ver, permítame tantito, porque me estaba marcando mi titular. No corto. Perdón por la interrupción, pero pues son funciones propias ahorita de la Fiscalía, que tenemos audiencia y necesitábamos un oficio delegatorio, entonces es muy importante por esas cuestiones y por la delicadeza de los asuntos. Bueno, y además tomando en cuenta de que puede haber afectaciones a derechos humanos, entonces se tiene que cuidar la extrema formalidad. Y claro, ese tema también se refiere en la cuestión de la contingencia, porque debemos atender las cuestiones de manera inmediata.
Entonces, ahí lo que tenemos, compañeros, es de que en el campo, perdón, me están marcando de la fiscalía. Listo, ya estamos listos. Entonces, bajo este esquema, compañeros, lo que les comento, la cuestión de la contingencia es atender las cuestiones de manera inmediata, porque de nada me sirve una providencia precautoria, una medida de protección o una técnica si no se atiende al momento. Es decir, por ejemplo, ahorita si vemos una cuestión de violencia familiar, de nada me sirve que se otorgue una medida de protección 15 o 20 días después si la situación era al momento. O por ejemplo, yo lo he visto en muchos estados, como por ejemplo Sinaloa, de que el otorgamiento de una medida de protección o una providencia o una medida provisional en materia familiar se tardan hasta 2, 3 meses cuando puede haber graves afectaciones a los derechos de las partes, o en este caso de niños, niñas o adolescentes, o cuando se trata de violencia familiar, el trámite, digamos que se tarde, puede ser una cuestión del peligro en la demora. También, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos el temor fundado de que una persona se puede escapar del país o se puede escapar de la ciudad o de la región y está relacionado con un hecho y que haya una imposibilidad material de comparecencia posterior, entonces el periculum in libertatis está en riesgo. Por eso, toda medida cautelar debe ser contingente. También tomen en cuenta que toda medida cautelar, compañeros, debe ser también en una cuestión de integralidad, es decir, debe abarcar todos los aspectos relacionados con la protección de los derechos de las partes. Y por otra parte, también debe ser una cuestión de proporcionalidad. Es decir, también aquí ese es el análisis de preponderación en el ámbito de la cautela, en donde debe tomarse en cuenta el camino fácil que se ha tomado, formas tan drásticas como las del 12 de abril del 2019 y 21 de febrero del 2020, corrijo, 19 de febrero del 2021, en la ampliación del catálogo de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esto no cumple con el tema de la proporcionalidad, que es el eje rector de cualquier medida cautelar, porque es el camino más fácil privar de la libertad a una persona para que se pueda seguir investigando o se siga el proceso jurisdiccional. Sin embargo, yo creo que todos esos aspectos de la cautela deben ser con sumo cuidado en la materia de protección de derechos humanos. No podemos tomar en cuenta estas cuestiones cautelares simple y sencillamente como un requisito de mera forma, sino debemos verificar que el no cumplir con la cuestión de provisionalidad, instrumentalidad, flexibilidad, contingencia, integralidad o universalidad y proporcionalidad, entonces estamos frente a una afectación a los derechos de las personas. Esto quiere decir que en un Estado democrático de derecho no puede haber una cuestión de arbitrariedad, tiene que haber un orden metodológico para restringir cualquier derecho, así sea el mínimo que se trate. Y estas mismas reglas también rigen para las técnicas de investigación. Por ejemplo, si quiero una sábana de llamadas telefónicas o si quiero unos estados de cuenta bancarios, se lo tengo que pedir al juez de control porque así lo marca tanto el artículo 16, párrafo 13 y 14 de la Constitución, correspondientes artículos del 292 al 302 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí lo que vamos a tener también va a ser una afectación a la intimidad de las personas. Entonces, bajo este esquema, también debemos tener provisionalidad, instrumentalidad, proporcionalidad, contingencia, flexibilidad e integralidad o universalidad. De otra forma, entonces va a haber graves afectaciones a los derechos de las partes. Y la idea es, por un lado, garantizar el debido proceso, que se llegue desde el conocimiento de una noticia criminal hasta la sentencia, y por otro lado también
de que no se afecten los derechos de las partes, atendiendo, por ejemplo, el artículo 20, apartado B, fracción primera, donde rige la presunción de inocencia en un ámbito constitucional o en un ámbito legal, el 13 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, o en un ámbito regional 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, o de un ámbito universal el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos deben cubrirse en el aspecto también en el campo cautelar. Es decir, no debemos ver la cuestión de cautela simplemente como una cuestión de parte del proceso de conocimiento, sino que el proceso cautelar tiene su propia autonomía. Esto quiere decir que el proceso cautelar debe también tomarse en cuenta el aspecto de la prueba y muy categóricamente establecer que las pruebas que se obtengan para la solicitud de una cautela deben ser autónomas de la prueba del proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de la necesidad de la cautela solamente es esa solicitud o esa aplicación de medidas, pero en ningún momento puede constituir una figura de prejuzgamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en que se dé la situación de prejuzgamiento, entonces ahí va a haber una cuestión de violación a los derechos humanos, específicamente el tema de la dignidad humana y el tema de la presunción de inocencia como ejes rectores del proceso penal acusatorio mexicano. También pero esto no solamente rige en el proceso penal, rige en cualquier proceso de conocimiento de que se trate. Por ejemplo, yo he sido un férreo opositor de la disposición anticipada de bienes como medida cautelar en el proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no se ha agotado el proceso de conocimiento y ya va a haber una disposición anticipada y no rige si se trata de un bien fungible o no fungible, sino de todos los bienes. Y en caso de que no sea procedente la acción, entonces va a haber una acción resarcitoria en contra del Estado, el cual sería más perjudicial para el propio Estado, pero también de grave afectación a los derechos humanos de las partes. Por otra parte, también tenemos que, por ejemplo, en los procesos familiares o en los procesos civiles, si estas medidas no cumplen con todas estas características que hemos establecido, entonces puede haber una cuestión de afectación de derechos humanos. Vamos a suponer que se dé una guarda y custodia provisional a uno de los padres en ausencia de otro, sin que se justifique la pretensión principal por tiempo indeterminado y que esto lo dejen de manera permanente, entonces ahí sí va a haber grave afectación a los derechos de las personas. Por eso es muy importante tomar en cuenta que el proceso cautelar no es penal. El proceso cautelar es autónomo, él rige sus propios principios que van a ser transversales en todas las ramas del enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque el proceso cautelar solamente tiene el propósito de dar cumplimiento a una obligación procesal. Lejos de ello, no puede constituir una cuestión de prejuzgamiento en ninguna rama del derecho. Y claro, si esto lo enfocan en materia penal, todavía es más claro. Sin embargo, en materia, digamos, en materia de extinción de dominio, ahí vamos a decir, no rige la presunción de inocencia en extinción de dominio, pero sí rige el derecho de la buena fe. No lo vamos a tomar como una presunción de buena fe, porque la presunción es juris tantum. Cuando hablamos de derecho de buena fe, vamos a hablar que es jure de jure. Es decir, cuando vamos a hablar de una presunción de inocencia, también es juris tantum. Cuando vamos a hablar de un derecho de inocencia, es jure de jure, porque a toda persona le asiste el derecho de inocencia. Es decir, no podemos ser objeto de una interpretación normativa o administrativa por parte de un servidor público simplemente con una inferencia inmediata. Las inferencias inmediatas pueden sustentar la necesidad de una medida cautelar, pero jamás pueden sustentar el pronunciamiento de fondo del proceso de conocimiento. Entonces, esos son algunos aspectos generales en el campo cautelar.
Y ahora, enfocándolo un tanto en materia penal, compañeros, debemos tomar en cuenta de que cuando se trata desde el mismo conocimiento de la noticia criminal hasta el momento de la formulación de la imputación, ahí lo que debemos tomar en cuenta es, ahí me están comunicando que hay deficiencia en la comunicación. ¿Sí me pueden indicar cuando no se escuche para poder subir el volumen o tratar de tener una mejor audición? Claro, doctor, sí se escucha bien. De repente hubo un Muy poco de bien, falla. entonces, muy bien. A ver, aquí estoy viendo al compañero Miguel Ángel. Al compañero Oscar dice que se corta, pero bueno, vamos a tratar de que no se corte. Entonces, como les comentaba, en el campo de la providencia precautoria, en el artículo 138 solamente se manejan dos, digamos dos de manera nominativa, lo que es el tema del embargo precautorio y la inmovilización de cuenta bancaria. Y se maneja en el artículo 137 las medidas de protección. Y claro, ahí viene un catálogo bastante amplio que si ustedes hacen coincidencia entre estas medidas de protección y providencias precautorias con el catálogo del artículo 154, varias de ellas son semejantes. Sin embargo, ¿qué sucede, compañeros? Que hay otras medidas o providencias precautorias que no fueron contempladas de manera expresa, pero que se aplican cotidianamente. Por ejemplo, si ustedes ven el artículo 130 perdón, corrijo, el artículo 232, 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí se contemplan dos figuras procesales específicas. La primera de ellas, el aseguramiento de bienes, y la segunda, la anotación marginal. Es decir, por ejemplo, en el 233, último párrafo del Código Nacional, se establece que basta oficio simple del Ministerio Público del órgano jurisdiccional para solicitar una anotación marginal. Es decir, para una inmovilización de folios reales o folios mercantiles. No requerimos autorización judicial para ello, pero tampoco puede quedar de manera indeterminada. Y el mismo código establece que una vez inmovilizados estos folios mercantiles o reales, le vamos a dar un plazo de 60 días, una vez que se ha ejecutado, para notificar a las partes interesadas en relación a ese acto de molestia. Una vez que se ha dado esa circunstancia, entonces las partes tendrán un periodo semejante para poder justificar, por ejemplo, la propiedad o la posesión de esos bienes, o por ejemplo, para poder manifestar a lo que su interés convenga. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que la inmovilización de folios mercantiles, por ejemplo, el aseguramiento de bienes, que hay varios tipos de aseguramientos. Hay aseguramiento para devolución, aseguramiento para destrucción, aseguramiento para decomiso, aseguramiento para otorgar abandono o aseguramiento para extinción de dominio. El objeto de aseguramiento se tiene que justificar y claro, todo esto cae en el campo de la providencia precautoria. ¿Por qué? Porque no requiere control judicial, no es necesario la formulación de la imputación, sino basta el conocimiento de la noticia criminal y algunos datos de prueba que se llegue la autoridad ministerial para su otorgamiento y posteriormente se podría revisar. Sin embargo, ¿qué pasa en ese contexto? Que no puede quedar de manera indeterminada esos aseguramientos. Tiene que establecerse el objeto del aseguramiento. Si no se establece el objeto del aseguramiento, entonces hay una grave irregularidad en el otorgamiento de esta medida. Y bajo ese contexto, entonces habría afectación a derechos humanos. Sin embargo, algo que ha sido un tanto omiso el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bajo el principio de supletoriedad o complementariedad de la ley procesal que no rige en la materia penal, pero sí en el campo del derecho procesal, es de que podemos aplicar otro tipo de medidas. Por ejemplo, si ustedes leen así de a grosso modo el artículo 106 de la Ley de Mercado de Valores, contempla la posibilidad de la suspensión de cotización de la bolsa
a una persona jurídica que esté relacionada o que esté involucrada en un proceso penal. O, por ejemplo, en los temas de programas de cumplimiento, en las personas jurídicas, pensión de objetos sociales, o contempla la intervención de caja, o el nombramiento de vigilantes, de comisarios, en tanto se desarrolla el trámite de un proceso jurisdiccional. Entonces, o por ejemplo, cuando ustedes lean los distintos contratos o paneles arbitrales o los instrumentos internacionales donde legitiman la aplicación de un arbitraje, ahí también se contempla la posibilidad de establecer una suspensión. Todo esto cae en el campo de la providencia precautoria porque no necesita la judicialización o la conducción al proceso para el otorgamiento. Sin embargo, varias de estas figuras resulta que no están en el catálogo del proceso penal. Entonces, ¿qué pasa, compañeros? Que el derecho procesal y específicamente el proceso cautelar tiene esa autonomía de gestión. Y claro, esto se va a derivar o se va a establecer a partir de los principios generales de derecho procesal y que muchas veces varios litigantes lo confunden con el campo del derecho penal. Sí, por ejemplo, esta mañana yo leía un criterio, digamos, de algunos amigos que ya poner en el sentido de que consideraban, por ejemplo, violatorio de derechos humanos el establecer una cuestión de publicidad en un objeto social de una empresa cuando está involucrada en el proceso penal. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si hay una inhabilitación o hay una suspensión provisional de una persona física o jurídica para el otorgamiento o digo, para el ejercicio de una profesión o para el ocupar un cargo público, revisemos el artículo 155, fracción décima, donde se contempla como medida cautelar. Pero también revisemos el artículo 215 del Código Penal Federal, donde la persona que lleve a cabo un servicio público, fracción 11, y que contrate o a una persona física o jurídica suspendida o inhabilitada, incurre en el delito de abuso de autoridad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el campo cautelar es autónomo al proceso de conocimiento. Y por ello hay que tener cuidado, compañeros. ¿Por qué? Porque el proceso de conocimiento establece, digamos, el objeto de la pretensión o cuál va a ser la pretensión que se va a llevar a cabo. Pero el proceso cautelar es simplemente de carácter provisional, en tanto se resuelva el proceso de fondo. Pero también, por ejemplo, si ustedes analizan cuidadosamente la suspensión del acto reclamado en materia de amparo, ya sea de oficio o instancia de parte, o ya cualquiera de las modalidades que se dé de acuerdo a la ley de amparo, cae en el campo del derecho cautelar. ¿Por qué? Porque incluso puede haber cautela sobre cautela. Es decir, por ejemplo, si nos dan una suspensión del ejercicio de una profesión o de un cargo público, pero vía de amparo se o suspende esa ejecución, entonces ahí hay una cautela de cautela o contracautela. Bajo ese contexto, todos estos parámetros rigen el campo del proceso cautelar, es decir, una cuestión de provisionalidad con el cumplimiento de una obligación procesal. Ahora, en el campo de las medidas cautelares personales, por ejemplo, la más aflictiva que es la prisión, aún a pesar de ello, la prisión por sí misma, yo no lo considero como una cuestión violatoria de derechos humanos. La prisión, cuando no se justifica, ahí sí hay esa violación a derechos humanos.
Pero cuando hay una justificación a través de un diagnóstico de riesgo objetivo de que hay imposibilidad en el cumplimiento de una obligación procesal, entonces sí se aplica de esta medida. Y claro, el Código Nacional establece 3 presupuestos: el peligro de la sustracción de la acción de la justicia, el peligro inminente hacia la víctima en la sociedad, o el peligro de la obstaculización en el desarrollo de la investigación o en el proceso. Y establece la hipótesis del catálogo tasado de la medida cautelar, que ahí sí yo estoy en total desacuerdo de ese catálogo de nuestro artículo 19 constitucional. A pesar de que en mi fiscalía vemos 2 delitos de prisión preventiva oficiosa: el ejercicio abusivo de funciones, previsto y contemplado en el artículo 220 del Código Penal Federal, y el enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 224 de dicho dispositivo. ¿Qué sucede aquí, compañeros? Que en el ejercicio abusivo de funciones es una persona que contrata ilícitamente con un beneficio económico. Si acreditamos esa circunstancia, pudiese darse esa situación. Pero en el enriquecimiento ilícito todavía es más peligroso. ¿Por qué? Porque basta con que una persona no justifique sus ingresos o sus egresos o no los declare de manera correcta y en el dictamen de evolución patrimonial haya una diferencia cualquiera que ésta sea, sobre todo que sea superior a 5,000 días de salario, como lo contempla el 224 de nuestro Código Penal Federal, será de prisión preventiva oficiosa. Pero ¿cuál es el riesgo? Pues realmente ninguno. ¿Por qué? Porque ahí no se ha tomado en cuenta un peligro en la demora, no se ha tomado en cuenta un peligro inminente hacia la víctima de la sociedad. La persona puede estar colaborando en el desarrollo de toda la investigación o todo el proceso, puede establecer o puede entregar soporte documental de todas las operaciones financieras, tanto de ingreso, egreso y capacidad de gasto, pero resulta que por una cuestión de formalidad o por una cuestión de un dictamen de evolución patrimonial de una de las instituciones del Estado diga es que hay ese ingreso, con eso es suficiente para decretar prisión preventiva oficiosa a una persona. Y esto es verdaderamente grave. Entonces, bajo ese contexto, compañeros, creo que la prisión preventiva oficiosa no debe existir en nuestro sistema jurídico mexicano. Hay una ligera posibilidad que ustedes pueden tomarlo en cuenta. Revisen el artículo 4 transitorio de la reforma del 12 de abril del 2019, donde contempla de que en 5 años debe revisarse la continuidad o no de la prisión preventiva oficiosa. Una vez que este cese y no haya revisión, entonces vamos a interpretarlo en sentido restrictivo, en el sentido de que debe cesar la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué debe suceder? No la libertad, sino que debe darse oportunidad para la justificación de la medida cautelar. Es decir, se tiene que convocar audiencia de revisión de medida cautelar por cese de la prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público puede solicitar la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Y créanme que si lo hacen a través de un diagnóstico de riesgo, habría condiciones objetivas para llevarlas a cabo. De lo contrario, entonces estaríamos frente a un prejuzgamiento. ¿Por qué? Porque ahora resulta que una persona que no tiene una buena contabilidad, pero que ejerció un cargo público y que no hizo bien su trabajo, simple y sencillamente preventiva oficiosa. O a una persona, vean por ejemplo el artículo 7 ter y 11, y 11 ter de la ley de delitos en materia electoral, donde se contempla el uso de programas sociales para fines electorales. El solo hecho de que se contemple esa posibilidad da prisión preventiva oficiosa. Entonces, la señora que anda captando firmas en época electoral se irá en prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué sucede cuando hay peculado electoral o financiamiento ilícito 11 de esa ley y que ocupan personas jurídicas para contemplarlo? ¿Qué creen? El artículo 11 bis del Código Penal Federal
no contempla el peculado electoral o el financiamiento ilícito de campañas para las personas jurídicas, solo para las personas físicas. Entonces, vamos a sancionar a alguna persona física, pero si es una persona jurídica, llámese Monex, llámese Banorte o llámese cualquier empresa transnacional que financie una campaña, por el solo hecho de que no está en el catálogo del artículo 11 bis de esta ley, digo, del Código Penal Federal en relación con la ley de delitos electorales, no se le puede atribuir. Pero a las personas físicas que realicen utilización de un programa social para fin electoral, es prisión preventiva oficiosa. Realmente ya nadie utiliza los programas sociales para fines electorales. Los financiamientos vienen de aparte, vienen de partidas presupuestales secretas, vienen de recursos de que se desconocen su origen y que se gastan y que se tratan de justificar. Pero cuando se hace un dictamen de evolución patrimonial, resulta que no se sabe de dónde salió ese dinero, pero se ha gastado. Y resulta que eso no es de prisión preventiva oficiosa y tampoco es de suspensión de objetos sociales porque no está contemplado en nuestra Constitución o en nuestro Código Penal Federal. Por eso yo creo que la prisión preventiva oficiosa está a un capricho, digamos, empírico. No tiene un sustento científico, no tiene un sustento racional en este campo de acción. Entonces, hablaríamos toda la tarde sobre estos temas. Sin embargo, quiero establecer un régimen de preguntas y respuestas. Ahí también le quiero comentar a la licenciada Margarita de que me comentan que algunos amigos que invité que no les han permitido el acceso, pero pues ahí ustedes podrán ver esa situación. Sin mayor preámbulo, estamos a sus órdenes para una serie de cuestionamientos cuando ustedes lo consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, a todos los participantes, si pueden levantar la mano, por favor, para hacer uso de la voz y preguntas y respuestas. Compañeros abogados, de este tema muy interesante, ¿alguien que quiera preguntar? Ok. ¿Puede hacer uso de la voz, licenciada Sonia Figueroa? Licenciada Sonia. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Gracias, adelante. Muy amable, saludos desde Chiapas. Mi pregunta es la siguiente, yo sé que es muy extenso, pero la pregunta es concreta. En el delito de violencia familiar, en lo que exponía el maestro, aquí en Chiapas no se han tomado las medidas de ningún tipo en cuestión de cautelares o medidas de protección. ¿Qué se puede hacer en ese contexto para cuando la víctima acude, en este caso a la fiscalía, pero no sé si por desconocimiento de lo que nos acaban de exponer todo en cuanto al proceso, o desconozco por qué no aplican esas medidas ni cautelares ni de protección? ¿Qué podemos hacer? O sea, un escrito, no se aplican. Llega la víctima, sí existe la violencia familiar, y en lo que se integra toda la carpeta, se pierden muchos datos, pruebas y cuestiones relevantes para el proceso en general, que no da lugar incluso a medidas de protección inmediatas, que son realmente muy necesarias, si no es indispensable, para lo que decía el maestro, la protección de los derechos humanos, incluso para salvaguardar la vida de la víctima. Esa sería mi pregunta y espero haber sido pues clara. Muy amable y muchas gracias. Gracias, licenciada Sonia. Mire, aquí el campo de la cautela requiere formulación de la imputación, pero el campo de la medida de protección sí requiere una atención inmediata. Ahí la cuestión es de que lamentablemente, y eso no solamente en Chiapas, sino en varios estados de la República, los compañeros que están en las agencias de violencia familiar, ya sea por sobrecargas de trabajo o por otra preparación con perspectiva de género,
desconocen los artículos 20 o no aplican los artículos 29 a 32 de la Ley General de las Mujeres al acceso a una vida libre de violencia, donde marca que se tiene un plazo inmediato de entre 8 horas, 24 horas, y también el artículo 42 del reglamento de esta ley, donde contempla una temporalidad muy corta para el otorgamiento de estas medidas sin necesidad de control judicial. Entonces, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal, el Ministerio Público debe proveer estas situaciones. Si se contempla una cuestión de asesor jurídico de la víctima desde el mismo conocimiento de la presentación de la denuncia, se debe solicitar estas medidas de protección y el Ministerio Público las tiene que acordar de manera inmediata. De no hacerlo, entonces estamos frente a una omisión de petición de las partes y lo pueden ustedes realizar de acuerdo a la cuestión de inconformidad, ya sea del 219 o del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como se trata de una situación de carácter inmediato, esto también se le tiene que dar conocimiento al juez de control. Lo que yo hago en la Fiscalía es utilizar la plantilla, como nosotros estamos conectados con un sistema que se llama JusticiaNet, todas las técnicas o todas las medidas que son inmediatas, los utilizo con la plantilla de cateo. ¿Por qué? Porque eso en 6 horas me tienen que resolver. De lo contrario, entonces habría afectaciones graves a los derechos humanos. Se tiene que hacer un buen razonamiento en ese tema. Pero ¿qué sucede? Que ahí muchas veces es esa falta de preparación. Sin embargo, si vamos a fungir como asesores jurídicos de la víctima, desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal, al conocimiento al Ministerio Público, de la ley, sobre todo en estos temas de violencia familiar, en la ley general de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia, especificar que se trata de una violencia física, psicológica, económica, patrimonial o sexual, especificar que se trata de una violencia familiar, especificar que ubicar el grado de violencia en el violentómetro y ser muy concretos en la petición para que atemos de manos al Ministerio Público y nos otorgue la medida de protección de inmediato, que gire oficios inmediatamente a la policía para la intromisión al domicilio sin orden judicial, con la autorización en este caso de la víctima o ofendido, para recoger bienes, si así lo contempla esas medidas de protección de carácter de emergencia, y también se contempla en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales la introducción al lugar cerrado sin orden judicial, aunque con posterioridad se pueda solicitar una revisión ante el juez de control, la revisión del permiso, como lo marca dentro de los 5 días siguientes. Es decir, primero se ejecuta y después se solicita el permiso. Está toda la normatividad establecida, pero hay veces que ya sea por falta de infraestructura o incluso por falta de conocimientos, es lo que no se da. No sé si... Bueno, gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? ¿Algún otro compañero abogado? Si se pudiera, por favor. Claro, adelante, por favor. Sí, Francisco Lozano, de Aguascalientes. Doctor, muchas gracias por su exposición. Sé que es uno de los pioneros en este sistema desde que empezaba a escribir estos libros. Y bueno, hablando de la medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa, quedó siempre de manera muy vaga la redacción del artículo 19 constitucional que se aterriza luego en el 167 en cuanto a los medios violentos. Es una situación muy amplia que no se ha aterrizado, incluso por ahí se ha pronunciado alguna parte también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algunos tribunales federales, en el sentido que los medios violentos pues también son aquellos que se utilizan para defensa. No sé qué opinión le merece, doctor Camilo, en relación a estos medios que ahora se habla también de piedras, de palos, un automóvil. Doctor, le agradecería mucho su comentario. Esto es que me está mandando... Ahorita le contesto, me está mandando mensajes.
Les voy a comentar. En el 2007, cuando se redactó ese párrafo segundo del 19 constitucional, era muy concreto. Y eso fue un motivo de discusión bastante interesante en la subcomisión de juicios orales de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia, donde yo fui asesor parlamentario. Y yo quería ponerle en esa época armas de fuego. Entonces, cuando se cometiera cualquier delito con la utilización de armas de fuego, debería decretarse prisión preventiva oficiosa. Yo no estaba de acuerdo ni con la prisión preventiva oficiosa ni con este aspecto. Sin embargo, al final, los diputados dijeron armas. Entonces, la primera subsanabilidad que se tomó en cuenta fue de que en la mayoría de los códigos penales de esa época, trae un delito de portación de armas genérico. Por ejemplo, se entiende por armas y viene un catálogo bastante amplio. Lamentablemente, no todos los códigos penales tienen ese delito de portación de armas genérico. Y eso ha generado un verdadero problema. Entonces, si yo me voy a una interpretación del espíritu del legislador constituyente, yo lo tasaría solamente a armas de fuego. Y previstos en los artículos 10, 11 y 11 bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, yo he visto que algunos tribunales de algunos circuitos ya lo han contemplado para cualquier tipo, cualquier instrumento. Inclusive, por ejemplo, en algunos estados donde se dio un problema de que estaban lesionando o asaltando con machetes, ya con eso dijeron es prisión preventiva oficiosa, con el propósito de cumplir ciertas exigencias o parámetros de carácter social. Ese problema no se va a dirimir hasta que ya sea el constituyente o la corte lo dirima, pero yo creo que basándose al espíritu legislador constituyente, yo lo tasaría a las armas de fuego. En mi caso de mi fiscalía, yo no tengo problemas con la violencia porque nadie comete corrupción con violencia. Pero en el supuesto de aquellas agencias donde sí tienen ese problema, yo lo tasaría en una cuestión de proporcionalidad. Es decir, cuando se corre en riesgo la vida o la integridad de una persona, entonces ahí sí como medio comisivo ese aspecto de las armas, pero debe estar muy definido, muy concreto. Es decir, vamos vamos a proporcionalizarlo o a racionalizarlo más que a tasarlo en la ley. Y lo vamos a dirimir como en esta cuestión, cuando esté en grave riesgo o esté en afectación la vida o la integridad de un ser humano para llevar a cabo un evento delictivo. Y esto tomando en cuenta que el medio comisivo es un elemento objetivo del tipo. Gracias, doctor. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Abogados, estudiantes que también nos acompañan. Sí, licenciada. Mire, un Perfecto. caso acá en una población que cayeron infraganti a un violador y fue linchamiento. Pegaron con palos, machetes, el último arma de fuego, después el último lo quemaron. Y bueno, lesionados le dieron la prevención preventiva, pero ahí, hasta ahí nomás supimos, ya nos supimos que si hubo derechos humanos que le ayudaron. Me quedó la duda ahí, cómo podíamos ahí ayudarlo. Bueno, en ese aspecto no me podría pronunciar porque hay elementos para poder hacerlo, pero lo que sí, el objetivo de la medida cautelar es precisamente esa rapidez o esa contingencia, si no, no nos serviría de nada. Ok, gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para algunas otras preguntas?
2 más. 2 minutos porque ya 2 minutos porque ya me tengo que desconectar porque ya me están marcando del Centro de Justicia Penal Federal. Ok, bueno, entonces, pues aprovecharemos esos 2 minutos. Le agradezco infinitamente por haberse conectado, por este gran esfuerzo, doblemente esfuerzo por todas las actividades que nos refiere que tiene en puerta. Y bueno, más que nada reiterarles que tienen todo nuestro cariño aquí en el estado de Oaxaca y agradecerle al nombre del rector por estos momentos. Y en especial de una servidora que hace mucho tiempo que tenemos de conocernos y que desde el primer momento cuando fui estudiante universitaria, siempre usted con esa calidad, ese ánimo de cooperar con la educación y con la preparación, nos brindó el apoyo en la servidora y a muchos otros estudiantes que nos acercamos con usted para aprender mucho más de todo ese amplio conocimiento que usted tiene. Le agradecemos mucho por su tiempo, por tener este gesto de amabilidad con nosotros y también a todos nuestros participantes. No nos queda más que desearle un buen viaje, que tenga un buen destino hacia donde se encuentre. Muchas gracias, doctor. Gracias, saludos, estamos a la orden. Hasta luego. Muy bien. Doctor. Muchas Sí, maestra, no sé, me gustaría comentarle algo, agradecerle al doctor Camilo por el tiempo. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos, como lo dice muy bien la maestra Margarita, sus escasos tiempos. Yo nada más quiero reiterar, doctor, que ojalá y más adelante tengamos la oportunidad nuevamente de tenerlo acá en Puerto Escondido, aquí en la UNIP. Nos gustaría muchísimo poder escucharlo, tenerlo aquí presente, comentándonos sus experiencias, en fin. Muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. Y también pues a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, muchísimas gracias por su conectividad, por conectarse. Lo seguimos esperando para el próximo viernes. Tendremos otros invitados. Gracias. Y esperemos que también se haga la difusión. Inviten, comuniquen, compartan, por favor. Seguimos teniendo esta serie de charlas, de conferencias con otros ponentes más. Maestra, adelante, ¿quiere usted abonar quiénes son los que nos estarán acompañando para el siguiente viernes? Claro que sí, maestro. A ver. Muy bien. Bueno, les comento, la próxima semana vamos a tener la intervención de 2 ponentes. El primero de ellos es el maestro Erasto Cruz García. Bueno, es un servidor público de mucha experiencia, pionero en el sistema acusatorio de nuestro estado de Oaxaca, un servidor ciudadano muy querido por todos nosotros los oaxaqueños y de amplio reconocimiento. También tendremos la intervención de una persona muy importante en el ámbito oaxaqueño del sistema acusatorio, que es el maestro Alejandro Magno González Antonio, no solamente una personalidad en nuestro estado, sino también en el ámbito federal, ya que contribuyó con esta labor de implementación en este ámbito, o en ambos ámbitos. De antemano, agradecer mucho la disponibilidad que han tenido, el tiempo, la comprensión, la paciencia, y bueno, agradecemos una disculpa por lo que comentaba el doctor, que hubo algunas problemitas en cuanto a conexión. Vamos a también plantear nuevas técnicas o formas de cómo poder tener una mejor conectividad, y bueno, pues los estaremos esperando la próxima semana. A partir de las 4:30 de la tarde va a ser la primera conferencia y a las 6 de la tarde sería la siguiente. Muchas gracias a todos. Vi que hay varios, diversos estados conectados. Eso me da mucho gusto, nos da mucha alegría. Y bueno, esperemos contar con su asistencia la próxima semana. Muchas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, excelente ponencia. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias.